Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 20 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a nuestra sesión, le hago el comentario acerca de que usted esté realizando sus notas respectivas para efectos de reforzar conocimiento, aunado también a la asistencia que pueda tener con el tutor. No olvide estos dos aspectos para efectos de un momento dado de reforzar el conocimiento, y también le recuerdo el aspecto de estar realizando sus actividades de aprendizaje para que paulatinamente usted lo vaya dándose cuenta de la gran importancia de cada uno de los temas que estamos viendo dentro de nuestro módulo y poderlos llevar a cabo a sus actividades personales y profesionales. Ahora bien, antes de dar inicio a nuestra sesión, también le quiero hacer un poquito de remembranza de lo que vimos la sesión anterior. ¿Qué fue lo que hemos estado observando en la sesión anterior? La gran importancia que tienen los inventarios dentro del capital de trabajo y dentro de su empresa. Usted se pudo percatar en un momento dado, por medio de un caso práctico, en un momento dado el aterrizaje, si lo queremos llevar de este punto de vista o esta palabra, de qué tan fundamentales son los inventarios. Recuerde usted, la parte de inventarios no es la parte de un gasto, es la parte de una inversión. En el momento que usted no haga redituable su inventario, en ese momento sí se convertirá en un gasto. Pero en primera instancia lo vital es la parte de la inversión. ¿Qué tanto momento dado usted va a invertir dentro del mismo para efectos de hacerle frente a sus propias necesidades y a la satisfacción del mercado? Se dio cuenta en un momento dado conocer los pedidos que debe de hacer en el año, cuál va a ser el nivel óptimo de los inventarios en sus unidades. Para efectos de aprender los pedidos en el año, pues de cierta forma es fundamental porque le va a permitir a usted conocer la rotación que existe dentro de los mismos. Asimismo también tienen un costo los inventarios, ¿sí? Los inventarios por sí, desde el momento que ocupan un espacio, vienen representando un costo para la empresa. Ese costo lo tiene que, en un momento dado, ver reflejado para que sea absorbido dentro del precio unitario de cada una de las unidades o piezas que usted esté vendiendo dentro del mercado. Entonces, bajo esa importancia de los inventarios, también nos percatamos la importancia de la estructura de capital. La estructura de capital, la parte de los accionistas, la parte que en un momento dado están realizándose las aportaciones de los mismos. Y también obviamente la estructura óptima de capital que ya va en conjunto con el financiamiento. Estas dos fuentes son de vital importancia para que la empresa esté dándole vida cotidianamente y que de cierta forma, aunado al capital de trabajo, se van conjugando de una u otra forma como corazón de la misma empresa. También nos pudimos percatar en un momento dado la función que viene teniendo la colocación de ciertos instrumentos dentro del mercado. ¿Por qué? Porque eso va a permitir a la empresa poderse llegar de recursos. Ciertas estrategias que le va a permitir por medio de hacerle frente a un arrendamiento, a unos dividendos o bien a unos intereses. Ahora bien, así como en todo vimos esta parte de estructura óptima de capital, daremos inicio a nuestra sesión porque va a ir un momento dado encaminado a estos temas. Nuestra sesión 20 de finanzas corporativas. Los objetivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos para esta sesión? Primera instancia, aprenderá estrategias para la estructura óptima de capital para una empresa, tomando en consideración la parte de financiamiento y capital propio. Y dos, también la importancia de la política de dividendos, derivado del comportamiento en las acciones de una empresa. Lista de verificación de factores a considerar para las decisiones de estructura de capital. Recuerde usted, y vamos a verlo en el pintarrón, para recordar un momento dado, la estructura de capital va a ser la parte de allegación de recursos, ¿sí? La parte de accionistas y la parte de financiamiento, porque estos recursos van a ir destinados a la empresa. Esta va a ser la estructura con la cual va a contar la empresa. Si un momento dado existe una buena conjugación de ambos actores, téngalo por seguro que su estructura va a tener una solidez envidiable. ¿Por qué? Porque bajo esa solidez la empresa va a poder hacerle frente a ciertas obligaciones como son los proveedores, como es una nómina, como son también los impuestos, ¿sí? Entonces, bajo esa estructura, yo le comentaba en un momento dado
que entre mejor esté edificado la estructura de nuestro edificio, llámese aquí la estructura financiera de la empresa, mejor van a ser las tomas de decisiones y el cubrimiento de las obligaciones. Por eso es que en primera instancia hablamos de una decisión de reemplazo. Nos dice lo siguiente: decisiones sobre la compra de activos de capital para reemplazar los activos existentes con la finalidad de mantener o mejorar las actividades actuales. Mire usted, vamos a verlo de esta línea de tiempo. Cuando hablamos de reemplazo, ¿sí?, como dijeran por ahí, todo por servir se acaba. El día de hoy usted va a adquirir una maquinaria, ¿sí?, la que usted guste, la que usted esté utilizando. Me gustaría que usted lo aterrizara bajo su perspectiva del negocio. Va a tener un uso y desgaste la misma maquinaria durante un determinado tiempo. ¿Qué le gusta? ¿Qué le parece unos 5 años? ¿Sí? Van a estar 5 años en uso y desgaste, y también se va a estar depreciando. El objetivo de cuando se hacen decisiones de reemplazo es lo siguiente: usted está satisfaciendo en este inter, usted está satisfaciendo un mercado, ¿sí? Usted está satisfaciendo al mercado. ¿Con qué cómo lo satisface? Obviamente con colocación de unidades dentro del mismo. Cuando llega un momento dado, obviamente la maquinaria, como bien le comenté, todo por servir se acaba. Va a llegar un plazo en donde quizás su capacidad ya no va a ser similar a cuando usted la adquirió. Por ende, se va a abrir un segundo plazo, ¿sí? Un segundo plazo, llámese este segundo plazo otro periodo más. ¿En qué sentido? Que va a tener que verse usted en la necesidad de comprar una maquinaria nueva. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a usted incrementar productividad, estar a la vanguardia, cubrir las necesidades que le están pidiendo sus propios clientes. Y obviamente, entre usted esté más actualizado dentro de sus propias perspectivas de infraestructura, va a ser mucho mejor para la empresa. Pero no se ponga triste. ¿Por qué? Porque esta maquinaria va a tener un valor terminal, ¿sí? O comúnmente le decimos el valor de desecho. Porque de cierta forma, si usted le costó $1,000,000 de pesos esa maquinaria, obviamente dentro de 5 años délo por hecho que no va a tener el mismo valor. El desgaste, el uso y su depreciación la va a ir aminorando en su capacidad monetaria. Va a tener un valor terminal, eso lo va a tener que evaluar junto con el mercado. En cuanto está en un momento dado el mercado dispuesto a pagar por este tipo de maquinaria durante un determinado uso y desgaste. Y obviamente ese dinero que usted perciba le va a permitir usted poder pagar una parte de la siguiente maquinaria con la cual usted va a adquirir en ese momento dado, y le va a poder dar crecimiento a sus niveles de producción. Se está actualizando. ¿Por qué? Porque la maquinaria es nueva, no va a tener tanto desgaste, o no va a tener cero desgaste, no va a tener fallas de mantenimiento, etcétera. Entonces, así sucesivamente, usted se va a estar haciendo. Obviamente en el año 5 esta maquinaria va a terminar y va a empezar un ciclo más, y así sucesivamente, con el objetivo de poderle hacerle frente a sus obligaciones respectivas. Y por eso estas decisiones de reemplazo son muy interesantes, porque siempre hay que tenerlas en consideración para efectos de no quedarnos en la obsolescencia. Recuerde que la tecnología día tras día va teniendo cambios, se va actualizando, y por ende usted tiene la obligación de poder hacer, o de un momento dado llegar a hacer lo mismo. Por eso las decisiones de reemplazo no hay que dejarlas a un lado. No hay que caer en el sentido de que, bueno, me sirvió la maquinaria, no me ha dado ninguna falla, no he tenido, el mecánico la compone con 2 hilos que tiene ahí, o con una cinta adhesiva, etcétera. No, hay que tener este tipo de situaciones muy controladas, porque eso va a permitir que usted pueda crecer dentro de su misma empresa. Y aunado a esto, también debe tener identificada la parte financiera, es decir, la parte de poder cubrir el gasto, el método de la erogación, la inversión inicial,
por el simple hecho de poder actualizar su maquinaria. Punto número 2. Usualmente se utilizan para reemplazar equipo dañado u obsoleto que resta competitividad a la empresa, lo que le acabo de mencionar. No olvide, por favor, la parte de actualizar cada una de sus equipos, llámese la maquinaria que está en la línea de producción, llámese el equipo de cómputo con el que usted esté elaborando y sus empleados también, sus colaboradores, llámese lo que sea, siempre va a tener un periodo de uso. Recuerde, todo por servir se acaba. Entonces, bajo ese esquema, no caiga en la obsolescencia. ¿Por qué? Porque de cierta forma la competencia va a poder ver ese defecto que usted le está aquejando en ese momento y sobre de esa situación va a aprovecharse para poder en un momento dado cubrir esas expectativas de crecimiento para ellos y no para usted. Decisiones de expansión. Dice, decisiones que conlleva la adopción o no de proyectos de capital para añadirlos a los activos actuales con la finalidad de expandir sus operaciones actuales. Toda empresa quiere expandirse, toda la empresa quiere crecer, pero no es tan sencillo. Cuando hablamos del crecimiento, mire usted, cuando nosotros hablamos de crecer, existe toda una metodología financiera para poderlo hacer. Y lo voy a inducir un poquito a ella. Usted está aquí en su empresa, ¿sí? Y como dice el dicho, está feliz de la vida. Pero usted está buscando el crecimiento, la proyección, porque cuenta con una visión extraordinaria. Usted quiere ver su empresa durante un determinado tiempo, ¿sí? De esta forma, que sea más grande que con la que cuenta ahora. Pero también, así como hay ciertas técnicas para manejar el mercado, manejar el crecimiento, nosotros nos compete la parte financiera. Cuando hay que crecer, hay que aprender a evaluar, ¿sí? Cuando hablamos de valor, hablamos del tema de valor, ¿sí? Tenemos que saber cuánto nos cuesta. El crecimiento y la expansión es muy interesante, son muy buenos conceptos, es un buen sueño, pero también hay que considerar la parte de cuánto nos va a costar el crecer, ¿sí? Y hacia dónde tenemos que dirigirnos. No tan solo vaya a ser usted de que, bueno, creo, pienso que si crecemos bajo este mercado, esas condiciones pueda lograr. No. El creo y el pienso, perdón que se lo diga, pero muchas veces no lleva buenos términos financieramente. Por ello vamos a tener unos métodos de evaluar, que eso los vamos a poder ver en nuestra próxima unidad, pero lo quiero inducir un poquito para que entienda la gran importancia que tiene el aspecto de la expansión. El tema de la expansión es un muy bonito sueño, todos lo queremos hacer, pero también considere la parte de evaluar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de evaluar, estamos hablando de una palabra muy interesante. Viabilidad. ¿Qué tan viable es crecer? ¿Sí? ¿Será el momento de crecer? ¿Será el momento de expandir? Eso usted lo va a saber junto con su cuerpo directivo, ejecutivo y su personal staff. Todos involucrados van a saber en ese momento si es fundamental crecer, en qué momento. Usted debe aprender a dar un momento dado el paso decisivo en el momento que la empresa se lo esté necesitando. Porque de no ser así, corre el riesgo por dos caminos. Uno, el no crecer va a implicar que otras empresas sí lo hagan, ¿sí? Y el crecer apresuradamente va a implicar que usted pueda perder la competitividad al estar abarcando un nicho que posiblemente ni lo conoce y tan solo por intuición lo llegó a hacer. Entonces yo lo invito, y eso lo vamos a ver en la unidad 5, que las herramientas a evaluar las tenga muy consideradas, pero a mí me gustaba este tema abordarlo en este momento porque a usted le va a permitir en un momento dado la ampliación, la captación de la idea que yo le quiero transmitir y que usted la pueda llevar a cabo dentro de su negocio. Siguiente punto, el aumento de operaciones existentes o incursión en nuevos mercados.
crecemos, tenemos buenas operaciones, lo estamos viendo reflejado en nuestro pintarrón, pero ¿qué nos va a llevar a cabo a esto? Mire usted la gran relación que existe, a pesar que son dos temas diferentes, pero lo invito a que lo reflexione en el sentido de la relación que tiene lo que acabamos de ver con antelación, la parte de cómo está la estructura de la empresa contra la expansión. Si usted no cuenta con una estructura fundamental dentro de la empresa que le permita tener cimientos sólidos, délo por hecho que usted cuando crezca, en el primer temblor que sienta, se le puede caer la estructura y el negocio. Bajo ese esquema, usted fíjese la relación que existe cuando hablamos de financiamiento, accionistas y la empresa. ¿Por qué? Porque cuando nos expandimos necesitamos dinero. ¿Quiénes van a aportar esos recursos? Pues bueno, aquí están nuestros dos actores principales, ¿sí? Esos recursos van a venir provenientes y de cierta forma, déjeme comentarle lo siguiente. Estos actores van a verse en la obligación de solicitarle a usted un costo. ¿Por qué? Porque como le he comentado, nadie regala el dinero. Entonces, hay que darles un costo por el simple hecho de haber apostado a su expansión. Pero para efectos de que nosotros podamos ofrecer algo, necesitamos conocer la viabilidad, ¿sí? La viabilidad que pueda darse en el momento de expandirse. Si no contamos con esta recetita de cocina, como usted lo puede observar, difícilmente vamos a poder cubrir esas expectativas de expansión. Recuerde, la expansión inicia por un sueño. Ese sueño usted lo va a llevar a cabo en el momento que usted pueda conjugar la parte financiera, ahorita bajo el esquema de terminología y más adelante bajo el esquema de métodos, usted la va a poder llevar a cabo y la va a poder ejecutar también para efectos de saber si existe la pertenencia de hacerlo o no. Variaciones de las estructuras de capital entre empresas. Dice, existen variaciones. Estas variaciones estarán en función de dos factores que hemos comentado con anterioridad. Por un lado la deuda y por el otro lado el capital. Va a ser un tanto engorroso ver este punto de situaciones, pero es muy importante que usted lo pueda asimilar, la importancia que existe entre la deuda y el capital dentro de la estructura financiera de una empresa, ya que de manera individual su estructura será tan fácil o compleja dependiendo de su grado de apalancamiento y la aplicación de sus propios recursos. Mire, le voy a comentar lo siguiente en el aspecto de la estructura. Vamos a ver nuestro mismo escenario, ¿sí? Porque al fin y al cabo nuestro mundo va a estar en relación de la empresa, y eso va a ser de cierta forma de vital importancia bajo lo siguiente. Este va a ser nuestro entorno, la empresa, ¿sí? Fíjese la gran importancia que hablamos de la deuda y hablamos del capital, ¿sí? La gran importancia que nos está llevando ahorita conforme a la definición. Dice, va a ser la estructura dentro de la empresa. A partir de esto va a suceder todo lo demás que va a estar envolviendo dentro de las obligaciones y también dentro de los derechos que tenga la misma empresa. Es por ello que dentro de este concepto que dice, ya que de manera individual su estructura será tan fácil o compleja. ¿Por qué? Porque si usted no aprende una palabra a llevar a cabo en su negocio que se llama la administración, si no aprende usted esta palabra que se llama administración, ¿administración de qué? De los recursos, ¿sí? Si usted no aprende a administrar los recursos allegados de una u otra forma, lo que va a suceder es que la empresa va a gozar de buena salud momentáneamente, ¿sí? Y esto momentáneo, pues no se lo recomiendo.
Mejor les recomiendo la parte perdurable, ¿sí? Que sea de cierta forma eterno, si lo queremos ver desde este punto de vista. Yo sé que las empresas tienen una vida. Esa vida se la va a dar usted y su equipo de colaboradores. Pero esperemos que sea un lapso abundante. Pero si nosotros no sabemos aprovechar el dinero que nos está llegando por parte de la deuda que estamos contrayendo y los accionistas, difícilmente vamos a administrar el negocio. Mire, lo que yo una vez le comenté en el sentido de que el allegarnos de dinero no es algo malo, ¿sí? La clave es saberlo administrar y saberlo aprovechar. Muchas veces decimos, híjoles, financiamiento, no, yo no quiero entrar a este tema porque he tenido malas experiencias, etcétera. Yo le invito a que en un momento dado esas experiencias que ha tenido malas, recapacite y vuelva a tener un concepto diferente acerca de estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque usted va a necesitar en un proceso de la empresa, van a estar recursos. Ya lo vimos con antelación la parte de expansión. En ese momento, si usted quiere expandir, quiere crecer, forzosamente va a necesitar de recursos. Pregunta, ¿de dónde los va a tomar? ¿Sí? A menos que no creo que le caigan del cielo o el día de mañana usted despierte y estén al lado de su cama. Digo, no creo que por ahí llegue la llegación de recursos. La llegación de recursos va a venir en primera instancia por la gran imagen que usted tenga dentro de las mismas instituciones financieras y por el otro lado la imagen que también tenga con los inversionistas. Por eso es que comúnmente las empresas tienen en un momento dado dentro de su propio consejo la invitación de los inversionistas, independientemente de la estructura de la empresa, sea grande, chica, pequeña, mediana, lo que usted guste y mande, pero deben de tener la habilidad de poder tener consigo de cómo saber vender la idea de poder allegarse de recursos, ¿sí? Porque eso va a permitir en primera instancia la permanencia y ya posteriormente el crecimiento respectivo. La política de dividendos, que este es un tema muy interesante, porque los dividendos va a ser la utilidad, ¿sí? La utilidad. Comúnmente usted ha escuchado, se decretaron los dividendos, ¿sí? Se decretaron dividendos de X empresa, de la que usted guste y mande. Este tema de los dividendos nos estamos refiriendo a la utilidad que tiene la acción. Mire, vamos a verlo desde este punto de vista cuando hablamos de la parte de la acción. Y esto también lo vamos a ver en nuestra unidad 6, pero me gustaría poder inducirlo a usted poco a poco en estos conceptos. Usted va a tener aquí va a estar de nueva cuenta nuestra empresa. Y la empresa va a estar conformada por acciones, ¿sí? Ya sean ordinarias o preferentes. Depende como lo que usted emita. Cuando está aquí el mercado, y aquí está la empresa, ¿sí? La empresa va a estar emitiendo acciones dentro del mercado de valores, ¿sí? El mercado accionario, como le decimos en finanzas. Van a estar las acciones en circulación dentro del propio mercado. Usted va a estar un momento dado de este lado, o algún inversionista, mejor dicho, no usted, sino algún inversionista va a estar de este lado, que va a ser un comprador de acciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una inversión. El comprar acciones dentro del mercado va a ser una inversión y por ende le va a tener que dejar una utilidad. Recuerde usted, el dinero no lo regala a nadie. Cuando lo capten, va a tener que tener una utilidad. Yo llego, o usted llega, coloca en el mercado sus acciones, le pone en un momento dado el precio por cada acción conforme a lo que usted esté circulando y conforme a lo que el mercado esté dispuesto a pagar. Y yo como inversionista llego al mercado y compro las acciones de su empresa, las que usted haya colocado, ya sea en su totalidad o parcialmente. Depende de cómo estén mis recursos para poder invertir. Yo lo mínimo,
o lo que en un momento dado lo más viable que yo le puedo exigir a usted es una utilidad. ¿Sí? Esa utilidad se le conoce como el dividendo. ¿Sí? La utilidad de la acción va a ser conocida como dividendo. ¿Sí? Yo voy a esperar, si un momento sale usted con un precio de la acción, supongamos de 10 pesos por cada acción. Yo voy a comprar esta acción, ¿sí? La compro, pero al comprarla yo necesito tener una utilidad al respecto, ¿sí? Aparte de tener una colocación dentro de la empresa, depende de si sea una acción preferente u ordinaria, pero al fin y al cabo debo de tener una utilidad al respecto por el simple hecho de que usted colocó acciones dentro del mercado. Las acciones van a ser también de cierta forma, déjeme decirle, me voy a adelantar un poquito, pero va a ser la parte con la que se va a constituir una empresa, ¿sí? Es decir, va a haber una parte monetaria, ¿qué le parece? 50,000 pesos para abrir un negocio, y ya posteriormente vendrá la parte de cuántas acciones van a representar esos 50,000 pesos. Eso lo va a dictar el propio mercado y usted también como ejecutivo de la empresa. Entonces, lo mínimo que yo espero para efectos de la emisión de acciones es la ganancia respectiva por cada una de las acciones que se colocaron dentro del mercado. El dividendo en efectivo es la fuente de generación de riqueza más importante para los accionistas de una empresa en el tiempo, ¿sí? Igual para efectos del dueño de una empresa, pues obviamente es dueño, ¿por qué? Porque posee más del 50% de las acciones que están dentro de su propio negocio, y puede ser un tomador o debe de ser un tomador de decisiones porque recae en él la responsabilidad por la gran carga de acciones que acaba de tener. Los tipos básicos de los dividendos pagados en efectivo son dividendos regulares. Esto se refiere a un pago en efectivo realizado por una empresa a sus accionistas durante el curso normal de la empresa, ¿sí? Esto lo podemos ver desde el punto de vista que anualmente, trimestralmente o semestralmente, la empresa hace una invitación del consejo para efectos de decir, vamos a decretar el dividendo. Obviamente aquí está el dinero, la utilidad que ustedes están teniendo por efectos de haber confiado nosotros en la empresa, y en un momento dado hayamos nosotros destinado esos recursos para otra índole. Entonces, esto es un dividendo normal, comúnmente decretado, y que de cierta forma obviamente va a salir dinero del negocio, de la misma empresa, para efectos de los accionistas que están reclamando, en el buen sentido de la palabra, se dice esta palabra reclamar, la parte de su utilidad por cada acción que haya sido emitida, y esto se dio gracias a la buena administración del mismo negocio y de las mismas finanzas. Dividendos extras es pago adicional en efectivo derivado por una situación especial. Estos dividendos extras, y cuando hablamos de situaciones especiales, nos estamos refiriendo al aspecto de un premio adicional, una contribución que se le está dando al accionista gracias a ciertas decisiones que se hayan tomado, es decir, que hayan apostado por la empresa. Esto va a salir en base a las utilidades que se están generando y obviamente a las utilidades de la acción, y que de cierta forma mejor la empresa pudo haber pasado por un tema o un lapso un tanto abrumador, pero el accionista vio buena fe y la situación de poder seguir invirtiendo en la misma, y por ende la misma empresa lo empieza a recompensar con una gratificación adicional. Los dividendos especiales, dice, es un pago adicional en efectivo derivado de una situación extremadamente inusual. Esto es algo similar a lo que acabo de comentar hace un momento, pero ya es llevarse un método al extremo. Y por último, los dividendos de liquidación. Se establece cuando una parte del negocio o la totalidad del mismo ha sido vendida. Es decir, en un momento dado se está liquidando, aquí se acabó el negocio, muchas gracias por participar con nosotros, pero estamos llegando al cierre
del mismo negocio. Entonces, bajo ese esquema se hace el dividendo de liquidación. Le quiero hacer un comentario antes de seguir con la presentación en el sentido de que también los dividendos pueden ser, o muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, son reinvertidos. ¿Bajo qué esquema? Mire, hace rato lo comentamos el tema de la expansión. Hablamos del tema de reemplazo. Son dos tomas de decisiones. Reemplazo por el tema de la maquinaria, la expansión por el tema del negocio. Otra forma de poder allegarse de recursos, como en todo dado, dentro de junta de consejo o con los propios dueños, es decir, se decretaron los dividendos. A cada uno de ustedes les toca X cantidad de dinero. Los mismos accionistas pueden llegar a un consenso de decir, no queremos recibir el dividendo correspondiente, queremos reinvertirlo dentro de la empresa. Y aquí sucede un tema muy interesante. Usted recordará el tema de la capitalización cuando le mencionaba que se iban capitalizando los intereses, es decir, del monto original surgían intereses y posteriormente se ganaban otros intereses sobre el capital y sobre los intereses anteriores, y en el siguiente trimestre se ganaban intereses del capital, de los intereses, y así nos la llevábamos. Usted recordará en la línea de tiempo. Aquí sucede lo mismo. Si un momento dado un accionista reinvierte los dividendos que un momento fueron decretados y que él no los acepta en ese momento porque quiere reinvertir, obviamente lo que está esperando es una ganancia más sutil de la que un momento dado está percibiendo en ese momento. Es otra manera de poderse allegar de los recursos financieros, reinvertir lo que se ha ganado. Entonces, obviamente, por ende, si volvemos a la situación que en ese momento se está realizando inversión, lo mínimo que esperamos es recuperar la misma aunado a un costo adicional al que en algún momento se estuvo percibiendo. Es cuando viene el tema de los dividendos extras o especiales que hace un momento le comenté. Es un momento donde surge la palabra que por situaciones fuera del contexto que un accionista haya emprendido la situación de poder reinvertir, sea bienvenida a la misma. Entonces, aquí hay otra situación de poderse allegar de recursos para la empresa. Algunos puntos a reflexionar acerca de los dividendos. Primero, una empresa con muchos proyectos de inversión debería pagar pequeñas cantidades de dividendos. Una empresa con pocos proyectos de inversión podrá pagar cantidades relativamente grandes de dividendos. Dice bien aquí un poquito el juego de palabras. Lo voy a repetir hasta llegar al punto y aparte. Dice, una empresa con muchos proyectos de inversión debería pagar pequeñas cantidades. ¿Por qué? Una empresa que crece, ¿por qué paga pocos dividendos? Porque están siendo reinvertidos, lo que hace un momento le comenté. La empresa está creciendo, obviamente, ¿por qué? Porque los accionistas están reinvirtiendo los dividendos. Por ende, al estar reinvirtiendo, no perciben nada de los mismos. Están esperando a llegar a una etapa que posiblemente ya los decreten, pero de momento no están recibiendo los mismos dividendos. Cosa contraria, cuando una empresa con pocos proyectos de inversión, es decir, cuando no existe una expansión, podrá pagar cantidades relativamente grandes de dividendos. Claro, si la empresa no crece, no necesita dinero para crecer. En ese momento se da el lujo de poder decretar dividendos al respecto. Entonces, dice las dos contrapartes, cuando crecemos y no crecemos. Lo que hace un rato le comenté, una estrategia para poderse allegar de recursos, para efectos de crecer o contraerse. Segundo punto, existe evidencia que indica que en los últimos años la fuente de distribución de riqueza de los accionistas más importante es la recompra de acciones en lugar del pago de dividendo. Fíjese, otro punto interesante a considerar. Dice, la recompra de acciones. Yo, tomando en consideración el ejemplo que hace rato le comenté, yo le compré las acciones, pero de cierta forma usted dice, ¿sabes qué? Más que darte un dividendo, te compro la acción por arriba de que tú la compraste. Si me conviene, adelante. Yo evalúo la acción y digo, bueno, perfecto. Te la vuelvo a vender para que tú la posees de nueva cuenta, obviamente a un precio que esté por arriba del que yo compré, para efectos de que a mí me reditúe una ganancia. De lo contrario, pues esto no sería negocio, ¿verdad? Entonces, otra forma para poder ofrecerle a los inversionistas, a los accionistas que creyeron en la empresa,
la recompra. Y también una estrategia del socio mayorista o del accionista mayorista. ¿Por qué? Porque sigue teniendo el control o sigue creciendo su control dentro de la empresa. Si en algún momento, cuando un momento dado circuló acciones, perdió control del mismo, es decir, amenoró su poder porcentual dentro de la empresa, el efecto de recomprar las acciones va a permitir volver a tener el control de la misma y a incrementarlo. Vamos a entrar, si bien le parece, vamos a hacer un ejercicio que va muy ligado al precio de la acción junto con los dividendos, para que esto que acabamos de comentar usted lo pueda reforzar de una mejor manera. Este ejercicio nos va a permitir en un momento dado evaluar el precio de la acción y cómo se va comportando o bien la importancia que tienen los dividendos al respecto. El ejercicio nos dice lo siguiente. Dice, inciso A, calcular el rendimiento esperado al 31 de diciembre de 2007 de American Express, que es AMX. Dicha empresa cerró su precio de la acción en 28 pesos al 31 de diciembre de 2006. Y según los analistas, se espera un dividendo de 0.56 centavos por acción y un estimado al cierre del año de 33 pesos. Inciso B. Calcule el precio inicial, P subíndice 0, de una acción si estima decretar dos dividendos. El primero correspondiente al primer año de 70 centavos y el segundo de 90 centavos a pagar en el segundo año. Los analistas proyectan que es posible que el precio de la acción cierre en 45 pesos al final del segundo año, mostrando una rentabilidad del 25%. Mire, vamos a verlo de esta línea. Yo siempre me apego mucho a la línea de tiempo. Vamos a verlo con una línea de tiempo para poderlo razonar. Dice, voy a leer el inciso A, vamos resolviendo cada uno de los incisos. Calcule el rendimiento esperado al 31 de diciembre de 2007. Es decir, aquí está 31 de diciembre de 2007. ¿Sí? Ese va a ser mi fecha final, por llamarla de cierta forma. Porque mi fecha inicial es 31 de diciembre de 2006. ¿Sí? Ahí están mi fecha inicial y mi fecha final. Prosigo con la lectura. Dice, dicha empresa cerró su precio de la acción en 28 pesos al 31 de diciembre de 2006. Fíjese usted, aquí vamos a ponerlo con otra tonalidad de plumón para que lo podamos identificar. Al 31 de diciembre de 2006, la empresa cerró con un precio de acción de 28 pesos, ¿sí? En el 2006. Y en el 2007 la empresa está estimando, ¿sí? Esto es un real, ¿sí? Y acaba de estimar un precio de cierre de la acción de 33 pesos, ¿sí? Debido al comportamiento que está sucediendo en un año versus el otro, el año final, nos menciona que los analistas esperan un dividendo de 0.56 centavos por acción, perdón. ¿Qué nos quiere decir esta situación? Dice, bueno, el día de hoy tienes resumiendo lo que acabamos de comentar, el día de hoy vamos a situarlo como el 31 de diciembre de 2006, tu precio de acción cierra en 28 pesos. Pero estimamos que para el 31 de diciembre de 2007, el precio de la acción cierre en 33 pesos. Por ende, va a existir una ganancia, es decir, el dividendo, la ganancia de la acción, de 0.56 pesos por acción. ¿Sí? Usted va a decir, bueno, qué poquito están dando. No, no se preocupe. Cuando se hacen emisiones de acciones, se hacen millones de acciones que se circulan dentro del mercado. Esto, obviamente, el negocio está por el tema del volumen, ¿sí? Y obviamente, la ganancia se va a dar
en base al comportamiento y la toma de decisiones que realice la propia empresa. Si un momento dado los analistas ven que la empresa o el director general de la empresa está tomando decisiones muy arriesgadas, se retractan y lo penalizan, ¿no? ¿Cómo lo penalizan? Por medio de notificación hacia los mismos accionistas. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y hay que estar al tanto del comportamiento que se esté dando dentro de la empresa conforme a su precio de la acción. Entonces, mire, después de haber analizado desde este punto de vista, vamos a poner, si bien le parece, nuestros datos al respecto. Déjeme borrar un poquito esto para que tengamos espacio. Comentamos que es 28 pesos el aspecto real y por el tema del estimado es de 33 pesos. ¿Sí? Por el lado del estimado. Entonces, vamos a poner, siempre también me gusta mucho plantear los datos para que no nos quede duda al respecto. Dice que el precio inicial lo vamos a llevar como P subíndice 0, va a ser el precio inicial, es de 28 pesos. ¿Sí? Precio de cierre al 31 de diciembre. ¿Sí? Después viene el dividendo. Hace una decretación del dividendo 1 de 0.56 centavos, que va a ser el dividendo por acción. Y posteriormente viene el precio de cierre, P subíndice I, que es de 33 pesos. Precio de cierre al 31 de diciembre de 2007. Ya tenemos nuestros ingredientes para poder llevar a cabo nuestro platillo, que es el tema de los dividendos. Primero vamos a calcular el rendimiento respectivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para calcular el rendimiento respectivo? Vamos a ingresar una fórmula que nos diga lo siguiente. Que sea el dividendo por acción más el estimado del precio al 31 de diciembre de 2007, ¿sí? Esto le vamos a restar al precio de cierre al 31 de diciembre de 2006. ¿Sí? Y lo vamos a dividir, todo esto que acabamos de anotar, lo vamos a dividir entre el precio de cierre al 31 de diciembre de 2006. ¿Sí? Está un poco extensa nuestra fórmula, pero no se me espante, va a estar muy sencillo. Yo creo que lo que más estamos escribiendo son palabras, pero los valores ya los tenemos más que identificados, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a resolverlo para que usted no se me estrese en este momento. Dice, el dividendo por acción. Ya lo tenemos aquí identificado, mire, aquí está. Por eso me encanta mucho poner, y yo lo invito a que usted siempre ponga sus datos, para que posteriormente, después de identificar datos, empezamos a sustituir dentro de la fórmula. Dividendo de acción es 0.56 más, y abro un paréntesis, dice, el estimado del precio al 31 de diciembre de 2007. Aquí está, mire. Este es el estimado. El precio que todos los analistas están estimando que va a cerrar el precio de la acción de esta empresa al 31 de diciembre de 2007, que es de 33 pesos. ¿Sí? Y eso le vamos a minorar
el precio de cierre al 31 de diciembre de 2006. Aquí lo podemos observar, ¿sí? Y lo tenemos aquí, mire, aquí está el estimado, ¿sí? Y aquí está el precio de cierre al 31 de diciembre de 2006, que son los 28 pesos. Esto lo vamos a dividir, obviamente, entre el precio, ¿sí? Entre el precio de cierre al 31 de diciembre de 2006, que son los 28 pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en primera instancia? Recuerde, las operaciones son de adentro hacia afuera, matando los paréntesis, eliminando los paréntesis. Primero tiene que usted hacer la resta de 33 menos 28. ¿Sí? Eso usted le va a dar 5. Ese 5 le va a sumar el punto 56. Entonces usted va a llegar a 5.56 entre 28. ¿Sí? Esa operación obviamente le va a dar a usted una tasa decimal que va a ser de 0.1986. Esto al multiplicarlo por 100 le va a dar una tasa de 19.86%. ¿Sí? Ese es el rendimiento que está teniendo usted, ¿sí? Que un momento, si usted lo vemos en el inciso A, dice calcular el rendimiento esperado al 31 de diciembre de 2007. Ahí está el rendimiento, ¿sí? El rendimiento es del 19.86 y su interpretación se la hago a continuación. Dice, esto quiere decir que el rendimiento de la acción tendrá un 19.86%, obviamente decretando un dividendo de 0.56 por acción. El rendimiento se va a dar en este intervalo. ¿Sí? De un año. Y ese rendimiento va a ser de 19.86%. ¿Sí? Ahí está el rendimiento que le está teniendo usted por la acción. Entonces, esto es lo que un momento dado nos da a explicar y entender el inciso A. Repito, la parte numérica no es el problema. La situación está en la parte de saber interpretar. Ya que terminamos nuestro inciso A, lo invito a que entremos con el inciso B. Para ello vamos a empezar a borrar un poquito esta parte. ¿Sí? El inciso B pues nos hace la mención de poder calcular el precio inicial. Vamos a poner nuestros datos. Lo invito a que volvamos a poner nuestros datos para poder entender qué es lo que necesitamos determinar. Dice que el precio inicial, aquí está nuestra incógnita. No sabemos en cuánto está el precio inicial. Voy a borrar esta parte para que no nos confundamos. Yo creo que ya borré todo, pero bueno. Déjenme leerle otra vez el inciso B. Dice, calcular el precio inicial de una acción si estima decretar dos dividendos. El primero corresponde al primer año de 70 centavos y el segundo de 90 centavos a pagar en el segundo año. Los analistas proyectan que es posible que el precio de la acción cierre en 45 pesos al final del segundo año, mostrando una rentabilidad del 25%. Entonces, en base a esto que le acabo de mencionar, vamos a poner nuestros datos. Nos vamos a poder dar el lujo de ponerlo un poquito arriba para efectos de aprovechar por completo nuestro pizarrón. Nuestros datos van a ser los siguientes. El precio inicial lo desconocemos, ¿verdad? Después entramos con el dividendo 1, dividendo 2. El dividendo 1 es de 70 centavos, ¿sí? El dividendo 2 es de 90 centavos. Y el precio final es de 45 pesos. Nuestro rendimiento es igual a el 25%, ¿sí? Para ello nosotros vamos a ingresar una fórmula que nos llega a lo siguiente. El primer dividendo
lo vamos a dividir entre 1 más el rendimiento. ¿Sí? Esto le vamos a agregar el segundo dividendo. Déjenme pasarme de este lado. Segundo dividendo ¿sí? Más el precio de cierre proyectado. Y esto lo vamos a dividir entre 1 más el rendimiento elevado al cuadrado. ¿Sí? Vamos a sustituir los datos respectivos. El primer dividendo es de 0.70 divide a 1 más nuestro rendimiento, que el rendimiento representa a la tasa, 0.25. ¿Sí? Esto va a ser más el segundo dividendo, que es 0.90, más el precio de cierre de la acción proyectado. Aquí está mi precio de cierre de la acción, que son los 45 pesos. Y eso lo vamos a dividir entre 1 más 0.25 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque este dividendo se está decretando en el segundo año. Usted lo puede ver, lo puede observar en la diapositiva que le estoy mostrando, cómo se está haciendo la sustitución respectivamente. Recuerde, hacer operaciones de adentro hacia afuera eliminando paréntesis. Primera instancia, usted tiene que dividir un 0.70 más la sumatoria de 1 más 0.25, que es 1.25. Entonces, 0.70 que divide a 1.25. Ya que tenga usted este resultado, en la segunda fórmula, en el segundo miembro, perdón, va a tener que hacer la sumatoria del numerador. 0.90 más 45, que va a ser 45.90, y va a tener que determinar la sumatoria de 1 más 0.25, que da 1.25. Eso usted lo va a elevar al cuadrado. Obviamente ya cuando tenga este dato, factiblemente puede dividir su numerador entre el denominador. Y para ello nos va a dar el siguiente resultado. 29.94. ¿Sí? Sí, 29 pesos con 94 centavos. Este resultado quiere decir que el precio inicial de la acción es de 29.94. Aquí está nuestra incógnita contestada. ¿Sí? Aquí está. Entonces, nuestro precio inicial va a ser de 29 pesos con 94 centavos. Se van a poder decretar dos dividendos de 0.70 y 0.90 en cada año, en el primer año y en el segundo año por acción. Y va a llegar a un precio final de 45 pesos con una rentabilidad del 25%. Así es como hemos determinado el precio inicial de nuestra acción. En la siguiente diapositiva le estoy dejando una actividad que es la tarea número 2, que compete al tema de dividendos, que nos dice lo siguiente: calcular el rendimiento esperado al 31 de diciembre de dicha empresa. Cerró su precio de acción en 32 pesos al 31 de diciembre de 2004 y según los analistas se espera un dividendo de 45 centavos por acción y un estimado de cierre del 38. Asimismo, el inciso B, pues se le pide un momento dado a usted que determine el precio inicial de la acción cuando se están decretando dos dividendos, el primero de 80 centavos y el segundo de 50 centavos. Y momento dado se muestra un precio de cierre de la acción de 34 pesos con una rentabilidad o rendimiento del 18%. En base a lo que hemos visto de dividendos aunados a nuestro caso práctico, tiene usted las herramientas pertinentes para poder resolver esta actividad de aprendizaje. Ahora bien, en esta sesión, ¿qué es lo que nos pudimos observar? En primera instancia hablamos otra vez de la estructura de capital, porque es importante la participación de los dos actores, que es la parte de financiamiento y la parte de accionistas. Y también la importancia que tienen los dividendos dentro de la empresa, porque de cierta forma nos va a permitir tomar decisiones de inversión, de reemplazo o bien de expansión. Asimismo, cómo es la parte fundamental de las acciones y su respectiva evaluación.
Es por ello que en esta sesión ha sido todo de mi parte. Le agradezco mucho su atención y lo espero la próxima. Que esté bien.